¿Te has preguntado cómo hay personas que, en lugar de romperse, se vuelven inmortales? ¿Cómo algo que pudo destruirlos por completo se convirtió en su mayor legado? Pues hoy no quiero hablarte del artista. Hoy quiero hablarte de la alquimia emocional, de esa transformación silenciosa que muy pocos logran, pero cuando sucede, deja huella en millones. Hoy, justo quiero hablarte de Juan Gabriel y de la magia que ocurre cuando el alma decide transformarse, porque detrás de su música existe una alquimia que muy pocos se atreven a hacer. Despierta y libera a tu alquimista. Aquel que transmuta todo lo que siente, piensa y vive en luz, sabiduría y amor. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a este canal. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga, y hoy vamos a tratar un tema que, estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un gran alquimista, uno de los mejores alquimistas de todos los tiempos. Y no voy a hablar ni de Paracelso, ni tampoco voy a hablar de Hermes Trismegisto. Quizás en otro episodio hablaré de ellos. Pero hoy voy a hablar de un alquimista contemporáneo, uno de los mejores alquimistas de todos los tiempos contemporáneos, y es Juan Gabriel, que es un verdadero alquimista emocional, porque, adivina qué, tenía todo para poder hundirse en sus heridas, pero hizo todo lo contrario para no hacerlo. Y tú también lo puedes hacer. Te invito a ver el otro lado de Juan Gabriel. Aquella persona llena de alegría, de lentejuelas, de una energía expansiva que hacía bailar hasta la persona más seria y más recatada, como también a las personas más rudas. A las personas más rudas las hacía llorar y bailar. Para que eso fuera posible, para que Juan Gabriel pudiera sacar toda esa energía creadora y expansiva y llena de vitalidad, para que el inmortal de Juan Gabriel pudiera nacer, adivina qué, Alberto Aguilera Valadez tuvo que morir varias veces y renacer de las cenizas. Literal, Juan Gabriel es como un ave fénix, por así decirlo, porque no nació famoso, nació marcado por muchas heridas. Es más, Juan Gabriel tenía las 5 heridas de la infancia. Fue acusado, fue rechazado, fue abandonado por su madre, humillado, traicionado muchas veces en muchas facetas de su vida. Fue encarcelado de manera injusta. O sea, tenía las 5 heridas y hasta más. Porque muchas personas con una historia así quedan atrapados en la herida. Y todo parecía indicar que sería el destino de Juan Gabriel. Pero él rompió con esa lógica. Juan Gabriel fue en contra de la lógica de sus heridas. Él hizo absolutamente todo lo contrario, y por eso es una gran inspiración, porque tenía todo para pensar, sentir, actuar desde una mentalidad de víctima. Pero hizo todo lo contrario. Mientras el mundo entero intentaba romperlo, él construía un imperio con esos pedazos. Es una historia de cómo la herida más profunda de un niño se convirtió en el amor más grande de un continente. Él desafió sus circunstancias y no solo sobrevivió, sino que transmutó todo lo que vivió en sabiduría, amor, luz, paz interior, canciones, inspiración. Transmutó absolutamente todo. A mí me gusta decirlo que es un ejemplo perfecto de 1 más 1 es igual a 3, porque él desafió esa lógica en su infancia, porque lo que vivió no lo determinó, no es la lógica de un resultado. Él nos vino a dejar no solo canciones que seguiremos cantando por siempre, sino que él nos dejó un legado emocional que es el siguiente: no te define lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Y quizás ahora me dices, Marifer, quizás ahorita estás hablando de Juan Gabriel porque, no sé, ahorita está la moda, acaba de pasar el documental, pero la verdad que la superación personal es algo que nunca debería de pasar de moda. Y por eso es que este capítulo se lo quiero dedicar a Juan Gabriel. Porque me di a la tarea, mi querido alquimista, déjame decirte esto, de hacer una investigación profunda sobre la vida de Juan Gabriel. ¿Sabes qué me encontré? Me encontré con 7 joyas en ese tesoro. Me topé con
7 piedras filosofales, porque en realidad fui a buscar oro, pero no solamente me topé con oro en su historia, sino con estas 7 joyas que hoy te quiero compartir, para que justo esta sea no una historia, sino que sea un mapa, una guía que no solamente te motive, sino que te haga sentir que tú eres más grande que tus dolores, que tus heridas o las circunstancias difíciles que estás pasando. Pero antes de contarte sobre las 7 joyas alquímicas, quiero resaltar algo súper importante, ¿vale? Juan Gabriel tenía el don de sentir, hasta él mismo lo decía. Todos, por supuesto, sentimos. Hay personas que sienten de una manera más profunda, más intensa que otra. Y él tenía el don de sentir. Y bueno, ¿estás de acuerdo que es bajo la lógica de todo lo que hizo? No en vano, no de la nada, él escribió 1800 canciones o más con esa emoción a flor de piel. Eso habla de una persona súper sensible, pero más que nada con el don de sentir. Y adivina qué, una persona que siente mucho es tanto una bendición como una maldición, ¿sabes? Porque de alguna forma, cuando una persona siente mucho, no solamente siente las alegrías de la misma profundidad e intensidad, sino que también el dolor. Así que ahora imagínate que tenemos a un Juan Gabriel que pasó por circunstancias muy fuertes, muy dolorosas y aparte tenía el don de sentir. Evidentemente, imagínate el dolor que sintió, lo sentía a la cuádruple potencia él porque él vivía como con la flor, él vivía con las emociones a flor de piel. Quiero que tomes en cuenta esto antes de hablarte de las 7 joyas alquímicas, porque creo que todavía es mucho más poderoso hablando de una persona que sentía demasiado. Así que bueno, antes de decirte las joyas, por favor te invito a que veas su miniserie de Hasta que te conocí o también el último documental que salió en Netflix, porque ahí te van a contar toda la cronología de los hechos. Y aquí te voy a contar sobre las 7 joyas alquímicas, lo que hace que Juan Gabriel sea un alquimista, básicamente lo que él hizo para transformar su dolor en amor, en sabiduría, en luz, etc. Y bueno, vamos a comenzar con la primera joya alquímica de Juan Gabriel. La primera joya es la soledad. ¿Por qué? Que la mamá de Juan Gabriel tomó la decisión de dejarlo en un orfanato a los 5 añitos, imagínate eso, sin saber que iba a ser la primera herida que lo iba a convertir, no a definir, escúchalo bien, sin saber que esa ausencia de su mamá y ese abandono en ese orfanato, sin saber que esa herida de abandono lo iba a convertir en el gran alquimista y que no lo iba a definir su herida de abandono, a pesar de que en esos momentos estaba pasando por mucho dolor, porque durante esos 8 años que estuvo ahí antes de que huyera, su mamá pasó poquísimas veces a verlo y en esas visitas estaban, la verdad, pues cubiertas de gran indiferencia. Le dolía más la indiferencia de su mamá que la propia ausencia de su madre. Y ahí, en esos momentos de su vida, fue cuando conoció la soledad. Vivió con muchísima soledad Juan Gabriel, pero esa soledad no lo destruyó, la hizo su amiga. Literalmente, él lo dijo en sus documentales. Y en el silencio de los dormitorios, la música se convirtió en su único refugio junto con la soledad. Y esas dos cosas fueron sus grandes aliados, la música y la soledad. Cabe mencionar que ahí, en el orfanato, conoció a su gran mentor, que a mí me gusta decirle como su Merlín, que fue Juan Contreras. Porque cuando la vida te pone situaciones difíciles y desafiantes, siempre hay alguien que te guía de alguna u otra forma. Sí te dejas guiar, claro, porque puedes estar ahí, pero quizás no te dejas guiar. Y el mentor más importante en la vida de Juan Gabriel fue él, Juan Contreras, ya que él le enseñó el poder de la música, le enseñó a tocar guitarra y, más importante que nada, le enseñó a canalizar esa tristeza inmensa en sus primeras canciones. Por ejemplo, la canción de La muerte del palomo fue un presagio de toda su obra, fue la primera alquimia que hizo Juan Gabriel, porque adivina que con esta canción que escribió y que cantó, transmutó el dolor en belleza. Cada canción que hacía era una carta no enviada. Por lo tanto, él de niño tuvo que tomar una decisión, escribir y sacar a través de la música para sobrevivir. Aquí te va la joya alquímica número 2. En 1970, con apenas 20 años, Juan Gabriel fue acusado falsamente de robo. O sea, sin pruebas y sin nadie que lo defendiera.
Alberto Aguilera fue encerrado, adivina dónde, en el Palacio Negro de Lecumberri, una de las prisiones más temibles de México, y pasó 18 meses ahí. ¿Alguien, por favor, me puede decir qué hacía ahí en un lugar frío, húmedo, oscuro, un alma como Juan Gabriel? Imagínate Lecumberri, era un lugar diseñado para quebrar el espíritu de cualquier persona. Sin embargo, para Alberto, la cárcel se convirtió en el crisol, es decir, en una herramienta para poder transmutar el dolor. Y ahí escribió sus canciones más conocidas. Y por supuesto, ahí lo que tuvo, aparte de dolor, fue tiempo para pensar, para sentir y sobre todo para escribir, para destilar todo ese dolor que ya tenía trazado, pero que en esos momentos, por supuesto, se reforzó. Y detrás de los barrotes, el dolor del abandono, la injusticia, del encierro, todo su dolor se destiló en su música. Y la prisión, que debía de haber sido su tumba, lo forjó. ¿Ya viste por qué digo que en la historia de Juan Gabriel es 1 más 1 es igual a 3? ¿O 2 más 2 son 5? Porque no da la lógica. Simplemente él transmutó todos los eventos que le fue pasando en una conciencia más elevada, ¿vale? Él hizo lo contrario a la lógica de los eventos que vivió. Y bueno, Alberto, nuestro Juan Gabriel, salió de la cárcel sin rencor, pero con una determinación y una motivación de acero, porque salió ahí con muchísimas canciones bajo el brazo y cada una de ellas estaba pulida por el sufrimiento que había pasado ahí. Ya había escrito canciones Juan Gabriel, pero ahí, en la cárcel, fue cuando escribió una de sus mejores canciones. El dolor lo transmutó en belleza. Y esto es alquimia. Su pasado, en lugar de ser una carga, se convirtió en la fuerza que lo impulsó. El artista no había nacido a pesar de la herida, sino que gracias a la herida nació el artista. Joya número 3. La elección de sus amistades. Déjame decirte algo, a pesar de tener todo en contra y todas las heridas, él eligió juntarse con gente que le sumaba, en lugar de juntarse con gente que le restaba. Es decir, pudo encontrar a sus personas vitamina. Porque adivina que cuando tienes muchas heridas, es muy fácil encontrar a personas que espejean tus mismas heridas. O mínimo que encuentres a personas que las detone constantemente. Y él, la verdad, no solamente tuvo la suerte, sino que pudo elegir a gente buena que le demostraba amor, apoyo, lealtad, y la gran mayoría, y digo la gran mayoría porque claro, más adelante sí vivió una traición, vivió otra traición porque vivió varias en su infancia y en algunas en su adolescencia, pero claro, hubo una persona muy cercana a él que él confiaba muchísimo, que ventaneó su vida íntima. Sin embargo, ¿qué pasó ahí también? A pesar de que esto le dolió profundamente a Juan Gabriel, esto no lo tumbó. Y aquí es donde entra la cuarta joya alquímica. La joya alquímica número 4. A pesar de haber vivido ciertas traiciones e injusticias, Juan Gabriel no cerró su corazón. Hubiera podido con toda la razón del mundo y con toda la razón de sus heridas vivir con desconfianza o con un corazón lleno de odio y de rencor. Pero al contrario, él vivió con un corazón abierto. Se cuidaba más, claro, se fijaba más en quién confiaba, pero demostró siempre esa apertura amorosa, sin que la herida de traición, por supuesto, le afectara o llenara su corazón de odio. Joya alquímica número 5. Alberto Aguilar buscó sanar no solo sus heridas a través de la música, por supuesto, sino también al ser padre conscientemente. Imagínate eso, él decidió sanar al ser él el padre que nunca tuvo y criar a sus hijos de la forma en la que él le hubiera gustado. Es decir, estar presente, hacerlos sentir queridos, únicos, darles apoyo, amor, mirada, momentos de contención, de calidad, de protección, todo. Lo que él no tuvo, lo quiso dar. Imagínate eso, imagínate lo poderoso y lo sanador y el acto más alquímico y amoroso que existe. Ya que usualmente cuando las personas se dejan dominar por la herida o siguen el patrón de las heridas sin saber o no saben o no se atreven a dar lo opuesto porque no saben cómo, no pueden dar lo que no tienen o no pueden dar lo que no vivieron. Por lo tanto, cuesta un poco más, ¿estás de acuerdo? Es un poco más difícil dar lo que no te dieron o lo que desconoces. Pero para Juan Gabriel, él fue yo quiero sanar al dar lo que no me dieron a mí. Yo sí quiero dar esa oportunidad a alguien más.
Joya alquímica número 6. Quizá te estás preguntando, bueno, Marifer, Juan Gabriel, pues quizás se le hizo mucho más fácil sanar sus heridas porque tenía mucho dinero. Entonces no fue tan difícil. Sin embargo, déjame decirte algo. Hay personas que no tenían ni fama ni dinero en su momento y justo por no sanar sus heridas a tiempo o hacerlas consciente, cuando ya comenzaron a tener dinero, ese dinero lo malgastaron en otras cosas para apagar o evadir ese dolor. Un dolor que no quisieron ver o hacer conciencia ni trabajar, sino que al contrario quisieron evadirlo al comprar alcohol, sustancias, drogas, mujeres y tener una vida sin causa, una vida llena de vacíos. Y justo cuando empezaron a tener dinero, con ese dinero se empezaron a autodestruir para poder cubrir esos vacíos en lugar de crear. Juan Gabriel lo que hizo fue un ejemplo de creación. En lugar de autodestruirse con todo el dolor que había pasado, comenzó a construir cosas hermosas en su vida en todos los sentidos. Joya alquímica número 7, el dolor, el cual con esta puedo tanto empezar como concluir, pero quería concluir con esta porque quería mencionar todo lo que hizo Juan Gabriel a partir de ese dolor. En realidad, toda su vida fue alquimizar su dolor constantemente. Lo transmutó en canciones que expresaban no solamente, por supuesto, dolor, sino también amor, alegría y fortaleza. El dolor forjó a Juan Gabriel. Y yo creo que llegó a transmutar una de las cosas más grandes y más dolorosas para él, que fue la herida materna. Es decir, el abandono y rechazo de su madre. Juan Gabriel pudo transmutar el dolor de la herida materna con muchas canciones, pero especialmente la de Amor Eterno y la de Yo Te Perdono, el cual, como dice justo esta canción de Te Perdono, aunque tú tengas la culpa de toda mi soledad, sin ti aprendí tantas cosas, o sea, entre ellas perdonar. Yo te perdono de verdad, sin recordar tu traición, porque para mí es la experiencia más grande de mi amor. Imagínate eso, porque para mí es la experiencia más grande de mi amor. Ya que al sanar la herida materna como lo hizo Juan Gabriel, no es cualquier cosa. Fue un acto de amor hacia sí mismo impresionantemente grande. Como psicóloga, yo sé que el rechazo y el abandono emocional de una madre puede marcar de una manera muy fuerte a una persona, pero demasiado fuerte. Y él, al tener esta herida de abandono y rechazo por parte de su madre, lo transmutó de una forma tan hermosa que yo te invito a que escuches, por favor, otra vez la canción de Hasta que te conocí. Esa canción que por supuesto así se llama su miniserie. Esta canción, sus letras hablan de mucho dolor, pero cómo él transmutó con la música algo triste, algo súper alegre, que yo creo que es una entre muchísimas, ¿no? Una de las canciones donde más bailas, más te diviertes, donde más la gente se para y comienza a sentir la alegría de la canción, o sea, del ritmo. Quiero que veas ahí cómo, para mí, literalmente, Juan Gabriel es una de las canciones donde transmutó un dolor tan fuerte, que esa canción se la dedica a su mamá, y cómo pudo transmutarlo al componerla de esa forma tan específica, donde es dolor y después es alegría, es expansión, es sacar, es una catarsis. Te invito por favor a que la escuches y que veas ahí literalmente la alquimia emocional total de Juan Gabriel. Por supuesto, puedes verlo en muchas de sus canciones, pero para mí esto es como un ejemplo muy puntual y brutal de lo que es alquimizar algo de un dolor a una belleza y una expansión, una alegría totalmente fuera de serie. Al final, mi querido alquimista, la razón por la cual Juan Gabriel es inmortal no es por sus 1800 canciones, ni tampoco por sus 100 millones de discos vendidos. Su inmortalidad se debe a su capacidad de convertir el dolor personal, el dolor más personal, en un lenguaje universal que sanó absolutamente a todos, no solamente a esa generación, sino a las que siguen, porque hay generaciones muy jóvenes y seguirán, ¿no?, que van a cantar sus canciones. ¿Por qué? Porque son cosas que resuenan en lo más profundo de nuestra alma. Sus letras, su composición, su ritmo, porque él cantaba con el alma. Pero también nos dejó
otro gran ejemplo, otro gran legado de ver más allá de nuestras heridas, ver más allá de las situaciones que nos acongoja y darle otro sentido totalmente diferente. A mí algo que me encanta de Juan Gabriel es que en sus canciones literalmente como que ofreció sus heridas como un espejo para que pudiéramos ver reflejadas nuestras cicatrices, ¿no? Y encontrar consuelo en ellas y encontrar una ruta de poder transformarlo justo como él lo transformó y no de la misma manera. Estoy hablando de la actitud, de la forma de poder generar otro estado de conciencia. Y quiero que te quedes con esto. El dolor hizo vulnerable a Juan Gabriel, pero transformar ese dolor en amor lo hizo inmortal. Es por eso que siempre será inmortal para nosotros, porque esa fue su magia y su alquimia emocional. Por favor, dime qué canción de Juan Gabriel marcó tu vida. ¿Qué historia cuenta de ti? Déjalo por favor en los comentarios y comparte esta historia si también crees que el Divo de Juárez vive en cada una de sus canciones. Y por favor, si crees que hay un alquimista igual de su calibre, por favor compártemelo y quisiera hablar de él. Yo conozco a otros, pero quiero que tú también me compartas personitas que dices, este también es un gran alquimista, así como Juan Gabriel. Y por supuesto, quiero que te quedes con algo. Juan Gabriel se rebeló contra la idea de que el dolor es un destino final, sino que simplemente es un punto de partida. Y al hacerlo, no solo salvó su propia vida, sino que enriqueció la nuestra para siempre. Por eso, Juan Gabriel siempre será inmortal. Y no sé por qué me pongo emocional, pero la verdad que es una persona que con su ejemplo, con su sola vida, podemos darnos cuenta que podemos hacer todo lo contrario. Si estás pasando por un momento fuerte en tu vida, si estás sufriendo, si crees que en estos momentos no puedes con tus heridas o con tu dolor, por favor ve su documental. Si él pasó por todo eso y lo transmutó en otra conciencia llena de amor, tú también puedes. Y no te preocupes, si necesitas ayuda y te gustaría una terapia, una biodescodificación, una hipnosis, mándame mensaje. Ay, Dios mío, lo quería decir así, no tan emocional, pero bueno, ya sabes dónde buscarme. Así que no solamente te acuerdes de él por el gran artista, acuérdate de él como un alquimista emocional que en cada una de sus canciones dejó literal oro molido para que nosotros podamos seguir ese camino. Y como siempre, te mando un abrazo muy muy fuerte, lleno de alquimia. Por favor, dale seguir. Si te gustó este video, dale like. Y si te gustó también, suscríbete al canal de Mi Alquimia Emocional en Spotify. Búscame en mis redes, que estoy como Marifer Pérez Psicóloga. Y es todo. No te olvides de este gran ejemplo. Si estás en ese punto, inspírate a través de él. Te mando un fuerte abrazo.